en el día de hoy, donde vamos a llevar a cabo una sesión de estas que llamamos a veces ponencia contra ponencia o sesión doble. Ponencia contra ponencia no quiere decir que los ponentes estén necesariamente en desacuerdo, ni por supuesto tampoco que estén necesariamente de acuerdo. Por eso quizás lo podemos llamar mejor sesión doble, que quiere decir en el mismo espacio dos personas debaten o exponen sobre el mismo tema, con la dinámica en cada ocasión que proceda, como ya tuvimos con Silvia Bañi y Guillaume Tissot, y por supuesto la memorable sesión de Atienza y García Amado, y hasta incluso en la clausura, esta semana, el jueves, pues tendremos a Luis López Guerra y Eduardo Ferrer, también compartiendo visiones sobre un mismo tema, pues desde la perspectiva europea y latinoamericana. La que viene ahora va a ser llevada a cabo por las profesoras Giorgia Pavani, que está a mi derecha, a la izquierda de ustedes, y Sabrina Ragone, a mi izquierda. Ambas son profesoras de la Universidad de Bolonia y llevan pues una larga trayectoria de publicaciones, sobre todo en materia de derecho comparado, quizás en el caso de Sabrina Ragone con otra serie de trabajos más directamente vinculados a temas de procesos constitucionales, de justicia constitucional. En el caso de Giorgia Pavani, pues una gran cantidad de temas y de elencos dentro del ámbito del derecho público y del derecho comparado. Es la Universidad de Bolonia, sin duda, pues una de las que tiene en este departamento de Derecho Público Comparado. También vamos a tener en los próximos días al profesor Lucio Pegoraro, así que casi lo van a conocer ustedes al completo. Hay más gente. Hay alguno más, pero bueno, por lo menos una buena representación de ese departamento va a pasar por acá, porque nos parece en este curso, como dijimos desde el primer día, que la perspectiva y la metodología comparada pues tienen una importancia esencial. Y es por este motivo el que las hemos invitado. En realidad las venimos invitando hace algunos años, y por esto ya ambas tienen la condición de miembros de la Orden de Derecho Constitucional Toledo, que ustedes ven que es un gran maestre, que es quien modestamente les habla, pues la luzco siempre que tenemos ocasión. Y por eso no se pueden reincorporar, porque esto ya es como una señal que permanece y que genera compromisos de carácter vitalicio. Y en cuanto a la temática del día de hoy, que ha sido pues acordada con las ponentes y que también pues se vincula, como algunas otras sesiones y como venimos anunciando desde el principio, con ese proyecto europeo en el sentido de financiado por la Unión Europea, pero europeo y latinoamericano en el sentido de las universidades participantes, que tiene que ver con la paz y los derechos de la naturaleza. Como hemos tenido ya algunas sesiones sobre derechos de la naturaleza, el viernes teníamos a Gerardo Ruiz Rico, y en este caso esta sesión, que se va a titular Interculturalidad, Naturaleza y Paz en la Gestión del Territorio y el Paradigma Andino. Hay que recordar, ahora que lo he visto así de soslayo, que en el día de la jornada bibliográfica también fue presentado ese reciente libro de Giorgia Pavani, que tiene que ver precisamente con la administración local en una perspectiva o en un examen también comparado, ¿no? Bueno, como les digo, la naturaleza de la temática, de la sesión trata de englobar un poco, yo creo, la esencia o el núcleo de ese proyecto que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con la paz y, por supuesto, con la interculturalidad. Y ese es exactamente el título que le han dado, con un subtítulo que nos dice El paradigma andino. Así que seguramente todos ustedes, al igual que yo, estarán deseosos de escucharlas a ellas, y por lo tanto les voy a dar la palabra. Han distribuido el tiempo. Va a intervenir en primer lugar Giorgia Pavani, después Sabrina Ragone. Pueden distribuir el tiempo, siempre teniendo en cuenta que el total de la sesión, incluyendo debate, sería pues como máximo hora 30. Hemos empezado unos minutos más tarde, pero en fin, en principio así lo podríamos mantener. Por lo tanto, conviene dejar tal vez la última media hora para preguntas y debate, ¿no? Y es la última sesión, pero bueno, yo eso lo dejo a criterio de las ponentes. Lo que haríamos es el debate al final de las dos intervenciones, sí, como es la dinámica de este tipo de sesiones. Así que tiene la palabra Giorgia Pavani.
Gracias, tranquilos que no los vamos a secuestrar, además que es la última ponencia del día, entonces tenemos esta tarea, este compromiso. Muchísimas gracias a Javier, al profesor Javier Díaz Reborios, a todo su equipo, Miguel Ángel, María José, Adriana y todo. Realmente volver aquí, estaba aquí la semana pasada, de verdad, no, el viernes pasado, pero estaba con la otra cara de coordinadora de este proyecto Optin, del cual ya han escuchado algo durante esta semana. Hoy estoy con la cara de profesoras de la Universidad de Bolonia. Pero de verdad volver a Toledo en este curso, que siempre, lo confirmo, se ha convertido en un modelo de los cursos de especialización, es realmente un gusto y un gran honor. Además es una emoción este año porque acabo literalmente de recibir por mano de Miguel Ángel el libro que, pues como Toledo se basa en las costumbres de la asociación y todo, creo que, como ya es la segunda vez, es una costumbre que los libros que o coordino o escribo directamente y que publico con editoriales latinoamericanas llegan antes a Toledo antes que llegar a Bolonia, porque es la primera vez que veo el libro. Exactamente hace 2 años, en el 2017, estábamos sentados en esta mesa lanzando y presentando el libro homenaje a Lucio Pegoraro, que todavía no había llegado a Europa, sino en cambio había llegado aquí a Toledo. Entonces vamos a inaugurar esa maravillosa costumbre de recibir los libros directamente aquí en esa maravillosa universidad y en esa maravillosa ciudad. Y además me alegra muchísimo tener como mi contraponiente la querida colega y amiga Sabrina Aragone, porque hemos escrito varios ensayos, hemos trabajado en varios proyectos sobre el tema del gobierno local, así que ella conoce perfectamente mi trayectoria académica, mi historia académica y personal también, entonces cuánto quiero este tema. Y por supuesto lo que voy a presentarle hoy en una forma un poco diferente, porque la idea no es pues quizás una forma tradicional de ponencia, sino me gustaría presentarle un itinerario de investigación, contarles un poco, transmitirle cómo este paradigma antino ha nacido y sobre todo cuál ha sido mi cambio personal como investigadora de enfoque científico en este tema. Y no me se ha ocurrido por casualidad, sino como ha recordado Javier, los proyectos desarrollados al interior del Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Bolonia, que he fundado hace 6 años con el profesor Pegoraro, con la colega Silvia Bagni, y del cual Sabrina Aragone hace parte desde el principio, me han proporcionado efectivamente el contexto idóneo para desarrollar unas ideas, y a ver, se la voy a contar. De forma, por supuesto, resumida, lo intentaré, quien está interesado al libro puede leer algo, y debo... ¿Funciona? No, no el micrófono, ¿funciona esto? Pero ya estamos. Vale, gracias. Se le explico con un pequeño paso atrás y estar un poco fiel a mis notas para no perder tiempo y para seguir adelante en el discurso. Se lo explico, sí, con esta imagen de un libro, porque es un libro que ya tiene 12 años en la versión italiana y 10 años en la versión en español, que aquí se puede notar, un libro coordinado con el profesor Lucio Pegoraro, dedicado a municipios de Occidente, dedicado al estudio de los modelos de gobierno local en Europa y en América Latina. Esta versión ha sido traducida por la Universidad Libre, la cual muy generosamente ha entregado a Italia la conquista de la isla Córcega, que en cambio no hay franceses por acá, Guillaume ya se fue, ¿verdad? Entonces fuimos muy contentos de haber conquistado una isla que efectivamente era nuestra, entonces reconquistamos, pero ha sido un libro fuertemente voluto diseñado por la Universidad Libre y traducido. Era y es todavía una investigación mixta, ¿no? Decimos en el derecho comparado, es decir, una parte de investigación de derecho comparado y una parte de derecho extranjero, en el cual hemos presentado los modelos que hemos decidido, ¿no?, analizar de gobierno local. El modelo francés, en particular modo, y por contraposición, el modelo anglosajón del self-government, el modelo germanófono, el modelo escandinavo, y analizamos también los países de Europa del Este, aunque no integrarlo en un modelo específico, porque son países que han tomado, han
ha circulado varios modelos en este país. Y además en las Américas, es decir, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, la circulación del modelo de gobierno local. Pues bien, en estos 10 años este libro me ha acompañado en muchos eventos académicos, me ha acompañado en muchas clases dedicadas al ordenamiento territorial comparado, en varios cursos de posgrados, uno en particular, aquí está el director de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Rosario, de Bogotá, donde doy clase, llevo unos años dando clases sobre este tema. Continuamente me era solicitado explicar el enfoque comparado en el estudio del gobierno local, de ilustrar los modelos que aparecían en el libro y en particular el modelo francés, sobre todo en los estados de América Latina que se han inspirado en ese modelo. El libro era entonces basado, y es basado, en la prevalencia cultural del modelo francés, en los principios de descentralización y de autonomía territorial que todos aprendimos en los manuales de derecho constitucional, en los manuales de derecho administrativos, exactamente basado sobre esta dominación cultural académica de lo que han sido llamados los países de moda, en este caso en particular de Francia. En este años he tenido la oportunidad de leer muchos trabajos científicos de profesores, de estudiosos latinoamericanos, en el cual se entiende una adhesión cultural neta, manifiesta al modelo francés, a los principios y sobre todo un alineamiento en las enseñanzas presentes, repito, en la manualística, sobre todo en los manuales. La misma traducción de municipios de Occidente, pensada para difundirse, ¿no? para difundir ampliamente el libro de la otra parte del océano, se introduce en este contexto cultural, se introducía en esa época en este contexto cultural, e intrínsecamente conducía en sí mismo la idea de la imposición de un modelo cultural, o por lo menos decimos que se acentuaba en una transferencia de conocimiento unilateral, unidireccional, es decir, desde Europa hacia América Latina. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Parece un tiempo relativamente breve, pero en cambio ha pasado mucho, tanto en Europa como en América Latina. Un cambio relevante, repito, en los dos continentes que ha afectado la circulación y la recepción de los modelos de gobierno territorial, de organización territorial, y que no permite interpretar este enlace, este fil rouge entre Europa y América Latina con las categorías del pasado. Por lo menos como comparatistas tenemos varios problemas en utilizar la antigua maleta con las antiguas herramientas, ¿no? Tenemos que cambiar algo. Aunque no se haya invertido, decimos, la ruta, seguramente ha cambiado dirección y la investigación requiere nuevos instrumentos de navegación. Hay que cambiar la visión de exportar hacia las periferias del mundo, porque ese es el término que habitualmente se utiliza, ¿no?, para describir algunas áreas en el derecho comparado, un mensaje cultural, repito, de forma diferente, no solamente unidireccional y unilateral. ¿Cómo realizarlo? La semana pasada mi compañera Silvia Bagni les ha hablado de amor, ¿no? All we need to compare is love. Todo lo que necesitamos para hacer comparación es amor. Yo le voy a hablar de traición. ¿Se dice así, no? Tradimento. Traición, exactamente. O engaño, como que es. Que puede ser una forma de amor, pero necesario, creo, una traición necesario, inevitable, para abandonar, para permitir la libre autodeterminación cultural. Exactamente un engaño de Europa a América Latina o viceversa. ¿Cuáles son las causas, ¿no?, de la traición? La crisis global, primera, es absolutamente un super resumen, pero la crisis global como filtro para interpretar los modelos y las últimas experiencias legislativas europeas. Hubo unos factores endógenos y exógenos que han afectado unas de las características de los principales modelos de gobierno local y en particular nuestro querido modelo francés. Exógenos,
En el libro voy a dar una contribución en el derecho comparado a cómo los modelos se han visto afectados y modificados también por la crisis económico-financiera en Europa durante la última década. Las repercusiones de la crisis se advierten tanto a nivel estatal como a nivel de gobierno territorial, y las medidas adoptadas por las instituciones europeas a nivel supranacional y fuera del método europeo, ¿no? Lo que se llama European Method, trajeron consecuencias importantes tanto en la geometría del gobierno. Desaparecieron algunos niveles de gobierno, desaparecieron también algunas tipologías, ¿no?, de entes territoriales. Para entendernos, el nivel intermedio provincial y departamental fue el nivel más afectado, el nivel inútil, ¿no?, el nivel que se ha convertido solamente en una partida de gasto en los presupuestos, o por lo menos ha sido considerado una partida de gasto en los presupuestos. Y ha afectado también el diseño de atribución de las competencias entre los entes. Se nota una evidente recentralización de las competencias administrativas y a veces también legislativas cuando las Cortes y los tribunales constitucionales han interpretado en este sentido, un sentido de recentralización del poder. Además, un énfasis en la crisis se requiere por esta razón. La crisis puede ser interpretada, repito, como un filtro sin cuyo uso hoy sería imposible analizar y comprender las reformas legislativas europeas. Y sobre todo es necesario para crear un diálogo veraz con América Latina, un verdadero diálogo. Si no, América Latina sigue tomando como ejemplo algunos países europeos y el modelo francés en particular, sin dando cuenta de todas las modificaciones que la crisis ha producido. Además que la crisis económico-financiera europea no tiene las mismas características de la crisis económica y de deuda de algunos países de América Latina. Y a diferencia de Europa, la crisis no representa el detonante de algunas reformas aprobadas en una específica área de América Latina, que es el área andina. En cambio, sí, en Europa la crisis ha sido el detonante para la aprobación de varias reformas legislativas, al punto que una parte de la doctrina ha intentado hablar de un nuevo modelo de gobierno europeo local basado exclusivamente en algunas características comunes de las leyes española, italiana, griega, portuguesa y en parte francesa adoptada durante los últimos años. Como comparatista creo que no hay elementos suficientes para detectar un nuevo modelo europeo, sino hay otros elementos, pero no me detengo tanto sobre este caso. Segundo, endógenos, es siempre el primero, factor endógenos, la metáfora del péndulo, no es una metáfora mía, es una metáfora de los politólogos y de los estudiosos de la ciencia de la administración pública, que nos dice que el péndulo, desde los años 70 y 80, y durante la época de oro del gobierno local, los años 90, pendulaba hacia las periferias. En cambio, durante la última década, el péndulo ha empezado a pendular hacia el centro. Este es un fenómeno global, hay que dar cuenta también de este contexto. El tercer elemento del engaño. Soy abogado, divorcista en este caso, el falso mito de la región. En un libro dedicado a la circulación y a la crisis de los modelos del gobierno local, en particular del modelo francés, podría sorprender un énfasis en el nivel intermedio regional, pero podría sorprender a los profesores que están sentados en esta mesa, europeos. ¿Por qué? Porque hay que distinguir, en el caso europeo, en algunos países europeos, los constituyentes han decidido separar el gobierno local del nivel regional, entregando únicamente solamente a las regiones potestad política, legislativa de tomar, decisiones que afectan no solamente desde la perspectiva administrativa, sino legislativa.
Entonces ha reconocido algunas comunidades autónomas o regiones como en Italia, repito, una condición diferente. Pero el regionalismo en Europa, en algunos países europeos, tiene su historia profunda, tiene sus raíces culturales muy profundas. En el caso italiano, el regionalismo en el sentido federalista de Carlo Cattaneo se remonta a la época del Risorgimento, entonces es un contexto totalmente diferente. En cambio, voy un poco deprisa, pero es un punto fundamental, creo, del engaño, o por lo menos de una mirada equivocada a Europa por parte de América Latina. En cambio, varios países de América Latina han incluido el nivel regional como un nivel más de gobierno en su propia constitución, con una recepción acrítica, sin caso omiso a la etimología y al contexto histórico-cultural que en cambio caracteriza el regionalismo y el ente territorial en Europa. Y el resultado efectivamente lo miramos, países en los cuales la región como ente está escrita en la Constitución, pero todavía no ha sido desarrollada o ha sido desarrollada de una forma diferente a la idea de la cual por lo menos funciona en los países en los cuales han mirado. En América Latina, durante los mismos 10 años, ¿qué ha pasado? He analizado los rasgos principales, aquí hay un resumen de las investigaciones, de las reformas adoptadas por unos países de América Latina en las siguientes investigaciones. La primera dos son investigaciones de carácter colegiales desarrolladas con dos colegas, Liliana Estupiñán Achuri de la Universidad Libre, que se encuentra aquí, y otra colega de la Universidad Javeriana, Vanessa Sweltcock, la primera dedicada a las mutaciones de los estados unitarios en América Latina, la segunda a las mutaciones de los estados federales en América Latina. Dos investigaciones que considero iguales y contrarias, ¿no? Hemos llamado un poco gemelas, pero diferentes. La tercera en una investigación individual publicada en un libro colegial por el Max Planck de Frankfurt, que es el Instituto de Historia de Derecho, en el cual analizo lo que he llamado un criptótipo centralista que se enfrenta con un formante doctrinal. Criptótipo y formante son palabras que en unos días el profesor Pegoraro, creo que Pegoraro les va a explicar mejor, pero son las materias con las cuales el comparatista habitualmente trabaja. Y por fin el libro que intenta ligar un poco los resultados de las precedentes investigaciones y suma esta propuesta de un nuevo paradigma andino. Rápidamente, sobre todo esa es la primera investigación, mutaciones del Estado unitario en América Latina, nuevos rasgos metodológicos para el estudio del proceso de descentralización, cuyos resultados han sido publicados en principio en la Revista General de Derecho Público Comparado, editada por Justel en 2016, y sucesivamente en un libro editado por la Universidad Libre. Aquí se encuentran los autores, además de Liliana Estupiñán y yo, que somos las coordinadoras. Analizamos efectivamente las mutaciones producidas por unas reformas en Ecuador, Bolivia, en Colombia y en Perú, dando cuenta también de la situación chilena y de Uruguay y Paraguay. Intentamos en este caso una clasificación basada en los elementos característicos del modelo francés, es decir, como estudiosa en esa época, hace 2 años, fuimos fiel a las características del modelo francés, pero intentamos dar cuenta de las modificaciones. Así que sucesivamente he desarrollado este material con capítulos de libros dedicados a nuevas tendencias versus antiguo modelo y nuevas tendencias versus taxonomías clásicas. Es decir que algo, por supuesto, queda del modelo francés, a veces de manera muy fuerte y muy profunda, y esta investigación me ha permitido después desarrollar esa idea de lo que necesitarían los países andinos en su nuevo paradigma, porque, repito, fiel
a las características del modelo francés, intentamos una organización y una clasificación de los países más relevantes, como los países que están viviendo un proceso de descentralización profunda, Ecuador y Bolivia, países que se insertan entre la descentralización y la desconcentración, como Colombia, Chile, Perú, y otros países que prácticamente desconocen unas tendencias centrífugas hacia la descentralización del poder, como el caso de Uruguay. Sigo un poco adelante. Estudiando el otro lado de América Latina, mutaciones del Estado federal en América Latina, igualmente publicadas en la Revista General de Derecho Público Comparado 2 años después y en un libro que está saliendo exactamente, creo, no sé si ya está, perfecto. Me actualizan desde Bogotá que el libro ha salido. Publicado por Ibanes de la Universidad Javeriana, los autores de Brasil, Argentina, México y Venezuela han participado en forma muy crítica a describir las tendencias del federalismo, ¿no?, en esos países. Y, por supuesto, detectamos una forma de centralización, no obstante la organización federal, ¿no?, en este caso del modelo, muy fuerte. En este caso no propusimos una clasificación por las características históricas, sobre todo que tienen los países analizados, sino personalmente propuso una modalidad para medir el nivel de federalismos en los varios países y sobre todo el desarrollo del federalismo en cada uno de estos países. Bueno, bien, cruzando las dos investigaciones, se ha aclarado que las antiguas categorías, formadas por contraposición aristotélica, blanco y negro, Estado unitario y Estado federal, prácticamente no sirven. Y nosotros seguimos dando clase con las antiguas categorías, Estado unitario y Estado federal. Ambas figuras evolucionaron, por supuesto, pero lo más interesante, y aquí la doctrina autóctona un poco ha escrito sobre el tema, es que el Estado unitario que se descentralizó, o por lo menos que está viviendo fuerzas centrífugas fuertes, no va necesariamente al encuentro de la organización federal. Y el Estado federal que está afectado por forma de recentralización del poder no se reorganiza como la forma clásica de Estado unitario. Entonces, la tendencia a la recentralización sigue trayectorias muy diferentes de las que caracterizaban la centralización de los Estados unitarios, y las tendencias centrífugas, repito, siguen forma totalmente diferente. Para entendernos y anticipar algo, Ecuador y Bolivia en su nueva constitución no han mirado a los vecinos de Argentina, Brasil o México para describir su propia organización territorial. Entonces, ¿cómo analizar? O por lo menos esa es la pregunta que como comparatista sigo poniéndome, realmente no la he contestado totalmente. Perdón. Ayuda. Un momento, perdonáis. ¿Cómo salir de aquí? Que no consigo ir adelante o... muy fácil. ¿Otra? Gracias. No, ahora que lo he intentado todo, ¿verdad? ¿Voy a pasar? ¿Otra? No, ¿otra? Aquí, vale. Entonces, perdonáis, un momento de confusión técnica. Entonces, necesito un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque que ha sido posible gracias a, por lo menos en mi caso, a la participación, la coordinación formal del proyecto Optin, del cual han escuchado algunas relaciones, algunas ponencias, y aquí están los socios del proyecto, los profesores y los estudiosos que siguen trabajando sobre el tema. Optin es el nombre, el acrónimo, casi un acrónimo que es imposible, ha pasado a la historia como
como uno de los proyectos con el título más largo financiado por la Unión Europea, sí, el nuevo programa de posgrado, etc. La idea es de formar nuevos operadores transnacionales e interculturales juntando los temas de la defensa de la naturaleza y de la construcción de la paz en la comunidad andina. La Unión Europea nos ha financiado porque en la región andina no existe todavía un programa de posgrado basado en el método del derecho comparado que pueda analizar de forma, repito, transversal, que tenga una malla curricular transversal, los dos temas. Y ese es nuestro desafío exactamente, que lo estamos logrando porque la malla por lo menos ha sido desarrollada. Entonces, trabajando como europea, observando estos temas y trabajando con los colegas, sobre todo de las universidades latinoamericanas, además de los colegas europeos, yo creo que todos hemos sido afectados un poco, ¿no?, de forma más o menos profunda por estos temas. Y entonces un cambio de enfoque en la perspectiva territorial ha llevado también a un cambio de investigación. Aquí se ve el trabajo de hace 10 años, los modelos, la exportación de los modelos, la adhesión cultural a un modelo en particular, y hoy un libro que lleva como título Desde los antiguos modelos hasta el nuevo paradigma latinoamericano, y en el caso específico en el tema del paradigma andino. ¿Por qué? Porque en estos 10 años, mientras en Europa las medidas de austerity, ¿no?, de austeridad han afectado, como hemos visto, profundamente el nivel local también y la organización territorial de muchos Estados miembros, en el caso latinoamericano, unos países en particular, Colombia y Ecuador, Colombia y Bolivia, pero también Colombia, han intentato modificar effettivamente la forma, el modo diverso de comprender el territorio, la tierra y la naturaleza en relación a sus habitantes. Y aquí entiendo, entonces, empezar y concluir con lo que entiendo yo como paradigma. Tanto a nivel estatal como a nivel local, los antiguos esquemas recibidos por los países de moda, en el caso de los estados federales, sobre todo los Estados Unidos, en el caso de los estados unitarios, Francia, hemos visto han entrado en crisis, dejando florecer principios ancestrales, ¿no?, se dicen, principios y valores propios, sofocado hasta este momento por una visión normativa y organizativa del territorio impuesta desde arriba y recibida desde afuera, un paquete prácticamente. Habiendo tenido la posibilidad de observar de los dos lados del océano, de Europa y de América Latina, este fenómeno de crisis, sobre todo del modelo que tanto ha enseñado a varios países, ¿no?, el modelo que más ha circulado en los países de Civil Law, he reflexionado entonces sobre este enlace, sobre este que lo llamaba Fil Rouge entre Europa y América Latina. Por estos motivos, el segundo, donde está aquí, el segundo libro, no es una actualización del primero, al contrario, es una crítica a los modelos, es una crítica al modelo francés en particular modo, y he tomado un segmento cultural de América Latina, es decir, el área andina, como case study de esta crisis, como propuesta. Entonces, y esa última. ¿Cómo estudiarlo? ¿Cómo acercarse al tema? Hay varias opciones. Yo considero relevante el acercamiento, por supuesto, comparativo, el mismo que elegimos en el opt-in para diseñar la malla curricular, con un enfoque territorial e intercultural. Y aquí tiene sentido el tema de la ponencia. En mi opinión hay 3 elementos: plurinación y interculturalidad juntos, derechos de la naturaleza y paz, proceso de paz territorial, lo veremos, que representan las palabras claves del nuevo paradigma andino y de las relaciones entre Estado, pueblos y territorio. En ese sentido, con una visión del paradigma, los derechos de la naturaleza, por ejemplo, dejan de ser considerados patrimonio del solo país que los reconoce constitucionalmente, el Ecuador,
como la plurinación en Bolivia, La Paz deja de ser exclusivamente un hito de un solo país y todo ello se convierten en elementos de un patrimonio común en algunos países específicos. ¿Cómo? Relativamente al cambio de perspectiva, si hablamos de derecho de la naturaleza, ¿no?, de categorías tradicionales del derecho al medio ambiente, la Constitución del Ecuador, lo sabemos, es la más representativa. Hubo varias relaciones durante los días pasados aquí también sobre los derechos de la naturaleza, porque pasa desde una visión, lo sabemos, antropocéntrica a una visión ecocéntrica y sobre todo una nueva dogmática de los derechos que incluye no solamente los seres humanos, sino también sujetos animados y inanimados. No obstante este claro reconocimiento constitucional, sabemos perfectamente que el desarrollo por parte de la jurisprudencia no ha sido inmediato y no ha sido fácil en el caso de Ecuador. En los países vecinos, como en Bolivia, en cambio, los derechos de la naturaleza no están previstos en Constitución, sino se hace referencia a unas leyes sobre la madre tierra. Un extraordinario ejercicio de hermenéutica ha sido cumplido por la jurisprudencia colombiana. La Corte Constitucional, solamente recuerdo la más significativa sentencia del Riatrato de 2016, pero también la Corte Suprema de Colombia, han interpretado el derecho al ambiente en perspectiva ecocéntrica y la Corte Constitucional colombiana ha vislumbrado en el texto de la Constitución de 1991 tanto una constitución ecológica como una constitución cultural. La importancia de las sentencias colombianas no se limitan a la afirmación de los derechos de la naturaleza, ¿no?, en descubrir estos derechos no obstante la ausencia en la Constitución, sino se extiende a la tutela de los derechos de las comunidades indígenas. Gracias a la flexibilización, ¿no?, se dice, de las condiciones de procedibilidad, la Corte ha permitido el acceso a la justicia a poblaciones tradicionalmente alejadas, ¿no?, del aparato judicial por razón de aislamiento cultural, geográfico, económico y de diversidad cultural, implementando entonces una visión del Estado comprensiva de la diversidad étnica y de las especificidades que caracterizan este Estado. Este enlace entre derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas es muy importante en la construcción del nuevo paradigma andino, que no destaca solamente a nivel estatal en términos de cambio de formas de Estado, sino sobre todo a nivel local. La nueva ola de constitucionalismo con el reconocimiento en los textos constitucionales de los derechos de la población, de los pueblos indígenas y de sus territorios, esa es la clave, propicia entonces una ruptura con el antiguo paradigma y genera una crisis en las categorías clásicas de la organización del Estado, según las reglas de las relaciones entre centro y periferias, estados ciudadanos de derivación europea occidental. Una ruptura fuerte. En particular, los procesos constituyentes de Ecuador y de Bolivia se basaron en un proyecto de sociedad plural y las nuevas constituciones demuestran cómo este principio tendrá que guiar todos los procesos políticos, incluido el proceso de centralización, unitario y descentralizado, unitario con autonomía, ¿no?, se proclama el Estado. Las cartas constitucionales superan entonces los modelos estatales precedentes y en el pasaje de un Estado asimilacionista a un Estado multicultural y algunos dicen intercultural, en el cual el concepto de nación es muy diferente del concepto de huella liberal, europea, occidental, basado en la homogeneidad cultural. Por eso en los dos países se observa que no se planteó construir la organización territorial bajo la forma federal de base étnica. No ha sido este el modelo elegido en los dos países. En cambio, los países se han autoproclamado unitarios según una idea diferente y nueva de la unidad del Estado. Y es por eso que los dos países no han mirado la organización federal de los vecinos de casa, así decimos, de América Latina. El territorio entonces representa un elemento, el elemento de un Estado que vira hacia la plurinación,
permite el desarrollo de los derechos de la naturaleza y, con referencia al caso colombiano, la construcción de un proceso de paz. Solo unas líneas, unas palabras sobre el proceso de paz. Parte de la doctrina, y en general la comunidad, ha reconocido en un acto político, el acuerdo entre el gobierno y el grupo FARC, la posibilidad de un cambio, dice Liliana Estupiñán, de postura en las relaciones entre Estado-Centro y los entes territoriales. Y te voy a citar: todo lleva a pensar que el tema territorial debe barajarse de nuevo y que los acuerdos de La Habana sin duda constituyen el mejor pretexto para reflexionar nuevamente sobre un punto de gran calado y filigrana política: la distribución del poder en el territorio. Sin citarla directamente, pero reconociendo el trabajo también de la otra colega, Vanessa Swelt-Koch, lo más interesante es que no estamos hablando de nuevos modelos de organización territorial, no estamos hablando de un nuevo movimiento en favor de la descentralización, así como la conocemos, como la hemos estudiado como proceso de centralización o de evolución de poder. No se trata de debatir sobre la mejor forma de organización, sobre los mejores antiguos modelos, ¿no? Tomamos, cambiamos o adaptamos diferentes. Se trata de interpretar conjuntamente la cuestión territorial con el tema del desarrollo del proceso de paz. Cambia entonces la forma de investigar, cambia entonces la forma de enfrentarse y acercarse al tema del territorio más que de la organización territorial. Cambian las palabras, o por lo menos deberían cambiar las palabras. Bueno, el conjunto entonces de los tres elementos, plurinación, termino, interculturalidad, derechos de la naturaleza, construcción de la paz, permite entonces abarcar un análisis diferente de los procesos de transformación o reacomodamiento, así lo hemos definido, de la forma del territorio. Un territorio que, repito, una organización que debe cambiar porque una organización rígida, basada en la uniformidad, en la jerarquía de la separación de las competencias, prácticamente no funciona. Y voy a terminar con una reflexión y una metáfora musical, si me lo permite, porque la verdad. No, es que para entender ese nuevo paradigma es necesaria una lectura conjunta por formantes. ¿En qué sentido? El rol jugado por los formantes, es decir, la doctrina, la jurisprudencia y el legislador, los tres formantes, según la clásica tesis de Rodolfo Sacco, el destacado comparatista italiano, es fundamental, porque si analizáramos los formantes, es decir, la tarea de los tres elementos, por separado en cada país, es decir, el rol del legislador en la actuación del texto constitucional, la jurisprudencia en la interpretación de los derechos y la doctrina con su misión, porque tenemos una misión de soporte a los demás dos formantes, tendríamos una visión incompleta del paradigma. En otras palabras, y explicado en términos de teoría de la comparación, no aparecería un paradigma, sino sería una disociación de formantes. La clave es interpretarlo, repito, conjuntamente y en los tres países, en este caso, analizados. El análisis comparado, repito, permite trazar un vínculo entre los formantes, exactamente como sucede en una melodía, cuando los instrumentos tocan conjuntamente para crear una composición musical completa e independiente, nueva. Así lo es para proporcionar una lectura amplia del nuevo paradigma. Es necesario examinar conjuntamente el funcionamiento de los formantes. A la idea de una modificación o de una nueva categoría del Estado intercultural que ha sido propuesta por la doctrina y basada exactamente sobre los dos casos de Bolivia y Ecuador, un Estado intercultural que se propone como un diálogo entre culturas, a diferencia del Estado multicultural, que en cambio está basado únicamente en la coexistencia de varias culturas, se puede añadir el elemento del territorio. Y ese elemento del territorio, repito, en mi visión, va a cambiar la propuesta de
nuevo paradigma andino. Por tanto, razonándose en términos prescriptivos, los nuevos elementos del paradigma andino implican diferenciaciones en relación a la estructura de la organización del territorio. Como una nueva melodía no puede transcribirse en un antiguo pentagrama porque no está dispuesto a coger la nueva melodía, así la defensa de los derechos de la naturaleza, el diálogo intercultural, la construcción de la paz territorial no puede desarrollarse en un espacio uniforme, homologado, controlado por el centro por medio de órganos que se quedaban muy bien en la precedente forma de Estado y en cambio no reaccionan bien en caso de esta nueva visión de un Estado intercultural. En el libro intento dar este aporte relativo al cómo alimentar sobre todo el diálogo en la doctrina latinoamericana y el diálogo entre la doctrina latinoamericana y la doctrina europea, que debe reunirse, ¿no?, después del empate inicial, en forma muy diferente. Termino aquí porque si no le había prometido que no le secuestraba, en cambio lo estoy secuestrando. Perdona Sabrina si te quito unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene la palabra Sabrina Arragone. Gracias. Yo tengo una gran responsabilidad que es ser el obstáculo que los separa a todos de su almuerzo. Además, es lunes, los lunes son siempre duros y no quiero saber qué han hecho el fin de semana. Con lo cual, les prometo que voy a ser muy, muy breve. Agradezco al profesor Díaz Revorio haberme permitido volver. Como yo también soy una muy orgulloso miembro de la Orden, es un placer volver a casa, a la casa a la que pertenezco. Y también estoy muy feliz de que esta sesión doble se haya organizado con mi compañera, colega y amiga Giorgia Pavani. Si pudiera elegir a alguien con quien hacer una sesión doble, siempre la elegiría a ella. Entonces, para empezar, les comento que voy a dividir mi intervención en dos partes. En la primera les explicaré por qué no pueden dejar de leer el libro y seguro que lo comprarán o por lo menos intentarán leerlo en cuanto sea posible. Y la segunda parte propondré algunos temas más generales que creo que pueden contribuir al debate y un poco también a la reflexión que llevan haciendo ya algunos días sobre derecho comparado, derecho constitucional comparado, metodología y elementos de exportación e importación de modelos de un lado al otro del charco, si me dejan usar esta expresión. Entonces, empecemos con las razones por las que tienen que leer el libro. Primero, es un verdadero estudio de derecho comparado, porque no solamente analiza la circulación de modelos, que es, digamos, un poco una de las ideas más tradicionales, ¿no?, de la comparación jurídica. Veamos cuáles son los modelos, no sé, presidencialismo, quién ha imitado el modelo presidencialista, o el sistema federal, quién ha imitado el modelo federal y cómo, sino que al mismo tiempo pone en entredicho el concepto mismo de modelo tradicional. Lo critica la validez y adapta esos conceptos tradicionales a contextos distintos con un enfoque original y un enfoque diverso, un enfoque nuevo. Segundo, es un estudio interdisciplinario, porque tiene en cuenta elementos históricos, tiene en cuenta elementos culturales, elementos de mentalidad, los que la próxima semana, esta semana, no sé, con el profesor Pegoraro verán los criptotipos, es decir, hasta qué punto la mentalidad influye, nuestra mentalidad en general influye en nuestra mentalidad, en nuestro enfoque jurídico como juristas. Hay muchos elementos de los que a lo mejor no pensamos que en realidad están afectando nuestra forma de ver, o sea, el derecho de familia, pero también en algunos casos el derecho, entre comillas, territorial. Y al mismo tiempo tiene en cuenta algunos elementos políticos. Y una cosa que me gustaría destacar es que tiene en cuenta elementos geográficos. A veces no pensamos que en temas como la descentralización territorial la geografía es fundamental. Hay elementos geográficos que explican los tipos de descentralización. Durante la crisis, por ejemplo, que es uno de los factores que más han influido en cambios de paradigmas a nivel europeo también, cuando se hablaba de fusiones de municipios, ¿no? Si nosotros pensamos en los municipios de montaña que hay en Italia, con 100 almas,
de verdad podemos fusionar los municipios y distribuir los servicios en, a lo mejor, el municipio que está en la otra punta de la otra montaña y el viejecito de 102 años para sacarse su carnet de identidad tiene que ir al otro municipio. Eso no es un elemento político, no es un elemento jurídico, es un elemento geográfico y parcialmente social. Hay que tener en cuenta esas cosas cuando estamos hablando de territorio. Okay, entonces, el elemento geográfico es muy importante. Y tercer elemento es que en el libro hay una visión holística de la descentralización territorial. Es decir, no se analiza solo el nivel local, sino que se tiene en cuenta también cuáles son los otros niveles territoriales y cómo los otros niveles territoriales influyen en el gobierno local. No es lo mismo implementar un modelo de descentralización local en un estado federal, en un estado regional o en un estado unitario, porque el número de niveles y el tipo de distribución de competencias afecta qué competencias vamos a dar, qué tipo de superposición puede haber, qué tipo de colaboración interterritorial puede haber. Entonces creo que digamos, esos elementos contribuyen a entender por qué es un libro muy interesante, es un libro a lo mejor probablemente ahora necesario. Y ahora pasando a la segunda parte, les prometí que sería breve, han sido 5 minutos solamente, de elementos más generales sobre el tema para propiciar un poco de debate. Tengo 4 puntos. El primero es la importancia de la historia colonial, que a menudo es o infravalorada o se da por sentada sin analizar cuáles son los verdaderos efectos de la historia colonial. Pero en realidad hay influencia de la historia colonial en un montón de cosas. Y estaba pensando, no sé si hay algún mexicano aquí. Sí. Ok, entonces la primera vez que yo viajé a México, bueno, tengo dos traumas. La primera vez que viajé a Colombia, mi trauma fue que todo el mundo era doctor, porque en Colombia todo el mundo le llaman doctor, y yo estaba terminando la tesis y decía, ¿cómo es posible que todo el mundo tenga un doctorado? Y yo no. Entonces ese es el trauma colombiano. El trauma mexicano, que se refiere sí más a la influencia colonial, es que cuando yo hablaba con mis amigos colombianos y mis compañeros, mexicanos, la gente, si no me escuchaba, me decía, mande. Y bueno, me parece como, mande, porque si no te estoy dando una orden, igual te estoy comentando algo, no me digas mande. Y claro, y parece ser, lo busqué para confirmarlo, parece ser que esto deriva de la época del virreinato y era la forma en la que las denominadas castas inferiores tenían que dirigirse a las castas superiores manifestando su sumisión. Entonces, y esto influye en el idioma hoy. En el año 2019, cuando un niño le dice a la mamá ¿qué? Y la mamá le dice no, tienes que decir mande. Esa es una herencia básicamente colonial. Segundo punto, la evolución jurídica y constitucional de América Latina. Hay muchos estudiosos, no creo que los que vienen a dar clase en este curso, pero que piensan que la circulación de modelos siempre es unidireccional desde este lado del océano al otro. Y lo que yo veo y lo que también vi en mis investigaciones sobre, por ejemplo, sobre justicia constitucional, pero sobre otros temas también, es que América Latina hoy cada vez más está en la vanguardia en muchos aspectos del derecho. Hay nuevo interés, por suerte, en estudiar Latinoamérica desde la otra perspectiva y especialmente en el derecho constitucional, fenómenos que hemos visto como el nuevo constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, podríamos hablar horas de las diferencias y cuáles han sido los factores. Y podemos ver que son fenómenos latinoamericanos que están proponiendo nuevos paradigmas. Ahora, el tiempo y las próximas décadas nos dirán hasta qué punto van a ser modelos exitosos y hasta qué punto van a ser exportados. Pero sí tenemos que enfocarnos al revés, es decir, mirar esos temas desde la perspectiva latinoamericana para ver cuáles son los aspectos que nosotros podemos imitar. Tercer punto. Es muy importante, como juristas, como estudiosos y como comparatistas, tener en cuenta la dicotomía law in the books, law in action. Es decir, qué es lo que tenemos como juristas escrito en los textos jurídicos y cómo en realidad funcionan esas cosas. Por esto, por ejemplo, el enfoque en las autodefiniciones. Pero de verdad las autodefiniciones al final nos dicen qué tipo de descentralización tiene ese Estado. O tenemos que ir a analizar otros elementos, ¿no? ¿Cuál ha sido el desarrollo legislativo? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el desarrollo legislativo de las normas programáticas? No es lo mismo tener una constitución, una cláusula constitucional que diga vamos a promocionar la mayor descentralización posible en servicios y luego a lo mejor el legislador los años siguientes nunca ha sentido la necesidad o ha tenido el consenso político para implementar esas normas. Luego entonces no tenemos una verdadera concreción de las normas constitucionales.
Y en esta, digamos, en esta dicotomía entre digamos, derecho en los libros y derecho en acción, yo veo una importancia que hay que darle a los regímenes políticos en su conjunto, porque el régimen político influye muchísimo en muchas cosas, entre ellas en el régimen territorial. Los sistemas autoritarios, las dictaduras, siempre tienen la tendencia a centralizar el poder, a crear centros de poder. Y al mismo tiempo, si vemos procesos culturales y constitucionales, por ejemplo, en países que salían después de la Segunda Guerra Mundial, de haber tenido regímenes más autoritarios, siempre hay la tendencia opuesta a descentralizar para crear más centros de poder. Entonces no podemos analizar esos temas sin tener en cuenta otros factores políticos. Y una observación de carácter más general que tiene que ver con esta digamos, idea de la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad es que hace falta más humildad de los juristas. Es decir, los elementos jurídicos, las normas jurídicas no explican todo. Hay que tener en cuenta la cultura, hay que tener en cuenta los factores políticos, hay que tener en cuenta factores sociales, antropológicos y geográficos que tienen que ayudar al jurista para entender la realidad y para, digamos, hacer análisis, proponer análisis más ajustados a la realidad y menos ajustados al texto de las normas. Y el último punto es la idea de la descentralización como un proceso y nunca como un punto de llegada de por sí. Es decir, el momento en el que se establece un sistema descentralizado es el momento cero, es cuando se empieza. Y empiezan los procesos de descentralización y casi nunca, digamos, podemos considerarlos terminados. Es algo que hemos visto mucho en Europa con las reformas de los últimos años, pero también en los 90. En los 90 la tendencia era descentralizar más. Después, 20 años, 15 años después, con la crisis, la idea ha sido descentralizamos menos, porque necesitamos que el centro pueda controlar las periferias, porque tenemos que gastar menos dinero. Y eso tampoco es un factor jurídico. A lo mejor el modelo descentralizado funcionaba, pero funcionaba en un contexto económico distinto. Entonces, no son sistemas, digamos, que se asientan en el momento en el que se establece la descentralización, sino que mi visión de los modelos de descentralización es siempre que se trata de un proceso. Lo podemos ver con el caso español, lo podemos ver con el caso italiano. Ha habido varias fases, en mi opinión, una fase de asentamiento de los entes descentralizados, una fase de progresiva equiparación, porque eran sistemas con dos velocidades, poco a poco se han ido acercando y cuando ya se van acercando se manifiestan, digamos, reivindicaciones de diferencias. Si los otros territorios tienen lo mismo, nosotros algunos quieren más. Y luego, en el contexto europeo, ha intervenido también la crisis y nuevos elementos de reforma. Entonces, si volvemos a una metáfora musical, a lo mejor quizás en los sistemas descentralizados hacen falta algunos puntos de improvisación, entonces necesitaríamos ser un poco músicos de jazz para poder estudiar esos temas. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la profesora Ragone y además especialmente por la brevedad que permite que ahora pues se pueda establecer un turno de intervenciones o preguntas, como siempre hacemos. Yo creo que como hay dos ponentes en este caso, quizás si queréis podéis tomar nota y luego en una ronda se contesta a todos conjuntamente, porque si no nos prolongaríamos demasiado. Gracias, Georgia, me siento cómplice un poco de todo este proceso, también por haber aportado algunos elementos, pero justamente desde ahí y desde haber vivido yo no le llamo neoconstitucionalismo, nunca le llamo nuevo constitucionalismo latinoamericano, como un proceso empírico político, fundamentalmente político, entre otras, una procura de reorientar la organización del poder como elemento de emancipación. Pero ahí está lo que Sabrina dijo, tan interesante fue tu intervención como la de Sabrina, Law in Action y Law in Books. Mucho vemos ahora el resurgimiento de fuerzas retro a estos procesos, de fuerzas, diría Pizarello, desconstitucionalizantes del paradigma. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un paso adicional para ir desde el establecimiento de esto que llamas tú paradigma hacia una posibilidad de operacionalizarlo en investigaciones empíricas que vean cómo estas fuerzas se están moviendo? Esto que en términos marxistas se solía llamar correlaciones de fuerzas,
que tienen que ver con el manejo del territorio, porque lo político está muy permeado ahí. Quizá yo diría la ciencia política ayudaría muchísimo, además de lo económico, a entender estos procesos. Bueno, Liliana Colombia, un saludo especial. Son unos más comentarios que preguntas. Conozco a Georgia y a Sabrina hace muchísimos años. Creo que son el ejemplo de mujeres que han construido con las mujeres de América Latina un proceso académico que ha sido de largo aliento y fuerte, y producto de ese proceso son cantidad de publicaciones y libros y eventos y encontrarnos todos los años en proceso de construcción permanente. Este tema que han tratado hoy es muy difícil, es diferente a veces trabajar derechos humanos a un tema a veces que parece frío, que es el tema del poder, de la distribución del poder en el territorio. Y así como Ana María Valero la vez pasada nos trajo, yo les hice mención a un video donde ella explicaba el modelo territorial español. Hay un video también de la profesora Sabrina, que los invito a revisar, que es un video de la UNED en donde ella explica de una manera muy formal las clasificaciones del Estado unitario, el Estado regional, el Estado federal. Pues ese video ya toca hacerlo quitar de la web, porque todo cambió. O sea, ustedes lo están demostrando acá, tanto en América Latina, las investigaciones que ha hecho Georgia sobre las transformaciones del Estado unitario, las transformaciones del Estado federal, y después Lucho Pegoraro, que va a estar el miércoles, cruza todas estas categorías y destruyeron todo. O sea, destruyeron todo, y lo único que uno queda ahí que quedó es el gen del modelo territorial francés. O sea, ese gen está presente, pero totalmente cruzado. Quizá el único interrogante que le habría a las dos, aunque Sabrina ya intentó también responderlo hacia el final, es que la cosa no se ha dado solamente en ebullición en América Latina, sino en Europa también, porque entonces regional unitario para Italia, federalismo versus Estado autonómico para España, devolution puede ser un Estado regional autonómico, un Estado unitario en tensión, Bélgica, Austria. O sea, ustedes también están en una ebullición en donde lo que nos habla tanto Lucho, los modelos, la circulación, los tipos, también aquí están en una permanente tensión. Entonces, es un fenómeno en América Latina interesante. En el caso nuestro, con NEO, que es nuestra constitución, y nuevo constitucionalismo para el caso de Ecuador, Bolivia, etcétera, pero en el caso de ustedes también hay un movimiento muy fuerte. Gracias. Buenas tardes, Mercedes Peralta, República Dominicana. Todos conocemos nación sin territorio, pero Estado sin territorio no conocemos, ¿verdad? Ahora, un Estado que se desarrolle sin un territorio organizado es difícil. Frente a esto, voy a recordar y voy a preguntar a ustedes en torno a la pregunta que antes incluso había hecho al profesor colombiano, que le planteaba si él entendía que esa ley de organización territorial que ya estaba implementada en Colombia daba un poco respuesta a lo que era el posconflicto, enfrentando las causas que lo generaron. Ahora me permito darle las gracias por su acertada respuesta. Ahora, y yo desde mi perspectiva, una nación del Caribe, cuyos problemas no son propiamente el territorio indígena, ni hay Estado federado, ¿qué nos aporta la ley de organización territorial? Esta propuesta, esta necesidad de esta ley de organización territorial está en nuestra Constitución desde 2010. Aún no se ha aprobado. Se aprueba en una Cámara y en la otra se cae. Y ahí se aprueba en una y se cae en la otra. Ahora, ¿entiende usted que para una nación como la nuestra aporta en cuanto a que hace una cercanía de las regiones a los procesos de ejecución del ejecución de gobierno y proyección de su futuro
y además enfrenta lo que es un flagelo nuestro, ya de todo el área, la corrupción y el populismo político, con esa distribución diferente de la gobernanza. Enfrenta estas situaciones que son las que a nosotros más nos afectan. ¿Sí entiende usted que lo hace? Muchas gracias. Yo voy a aprovechar también para hacer una pregunta breve, dado que todavía quedan como 10 minutitos y creo que si luego, que bueno, podían ser unos pocos más, seguro que el público tiene la paciencia suficiente si fuera el caso. Pero mi pregunta es muy breve. Bueno, por un lado hay un comentario de lo que ha dicho Sabrina, que no necesariamente es una pregunta, por lo tanto, si quiere, no es necesario responder. Sobre el asunto colonial y el ejemplo del Mande, pero bueno, el ejemplo no tendría ninguna trascendencia, sino lo que puede ir más allá. A veces, espero que no me regañen los 57 mexicanos que tenemos aquí en el curso, leyendo y visitando el Museo Nacional de Antropología de México, uno entiende que la sociedad precolonial era muy fuertemente jerarquizada, ¿no? Tenía una estructura fuertemente jerarquizada también, por lo tanto muchas cosas, lo que sí es posible es que el, vamos a decir, espíritu colonial pudiera encajar bastante bien en esa sociedad acostumbrada a esa fuerte jerarquía, quizás más probablemente que la propia sociedad castellana, ¿no? La estructura era muy fuertemente jerarquizada, mientras es verdad que la sociedad castellana pues tendría una reminiscencia feudal todavía, pero precisamente en el Renacimiento eso va a salir. Bueno, pero sería como para un debate más profundo, pero pensar que no todo lo que decimos de la colonia, de hecho, muchos estudios demuestran que la colonia, y sobre todo, y especialmente en México más que en otros países, en realidad queda en la superficie. O sea, lo que se acepta son las formas superficiales porque las profundas permanece, como es evidente, la cultura indígena. Esa era la reflexión y la pregunta para las dos en este caso tiene que ver con la descentralización, que un poco al hilo del trabajo de Giorgia, pero también por el comentario que tú hacías, yo creo que en efecto pues es necesaria una visión dinámica y hay una cierta evolución, ¿no?, de las ideas de descentralización. Tú también lo decías un poco al final, en algún momento esto se valoraba mucho y luego se repiensa, ¿no? Entonces yo lo digo porque yo me he criado, pues no soy tan mayor, a pesar de lo que alguien pueda pensar. Entonces, cuando yo estaba formándome en España, nacía el Estado de las Autonomías, y que además tiene mucho que ver con el modelo italiano, y a su vez el modelo italiano con el de nuestra Segunda República, y sin embargo han dado desarrollos muy, muy diferentes. Bueno, pues yo me he criado leyendo y creyendo que la descentralización era buena porque acercar el poder al ciudadano es bueno. Entonces, la pregunta sería, ¿este axioma sigue siendo válido? Porque ahora vivimos un contexto en el que uno dice, bueno, acercar el poder al ciudadano es bueno, pero no toda gestión descentralizada es más positiva. En un mundo globalizado, como sabéis, no sé si en Italia pasa esto, en España tenemos la salud, la gestión de la sanidad descentralizada por comunidades autónomas. Se viven situaciones donde uno dice, pero es que si yo estoy en Madrid, que está aquí al lado, como es otra comunidad, claro, entonces al final es un problema. Yo creo que en un mundo más globalizado, o por lo menos a nivel europeo, a mí lo que me gustaría es tener asistencia sanitaria muy fácil en Italia, cuando yo voy con mi tarjeta, que existe una tarjeta europea, etcétera. Pero bueno, al final, quiero decir, en este contexto, en muchos casos, una gestión descentralizada lo que puede poner son dificultades o hacer más complejo la prestación de servicios que deberían tender a ser, al contrario, mucho más universales, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿en qué medida esta idea tiene sentido? O mejor dicho, ¿en qué medida sigue teniendo plena validez o podemos entender como algo universal? Descentralización es algo más positivo porque acerca la toma de decisiones al ciudadano, o verdaderamente a veces hay que repensar un poco esto, ¿no? O limitar esto, porque que además yo creo que la pregunta es mucho más profunda porque muchas veces tiene que ver con tradición versus globalización o incluso con, bueno, pues toda una serie de factores que habéis estado mencionando contra otros que a lo mejor son más paradigmas de racionalidad, ¿no? Bueno,
Esa era mi pregunta. Nos dividimos las preguntas. Entiendo contestaba las primeras dos y tú las segundas, las últimas. No, es una reflexión, efectivamente, con la reflexión de Liliana. Sí, escucha, sí. Pues yo durante los últimos 10, 11 años sí, de mis viajes a América Latina, en particular a Colombia en este caso, he pasado creo los primeros 7, 8 por un lado de la idea de la transmisión de este mensaje cultural de Europa, América Latina, enseñar los modelos, etcétera. Los últimos 2, 3, en cambio, analizando la crisis de los modelos en América Latina y mirando la crisis de los demás, me di cuenta que estamos en crisis nosotros, que Europa está en crisis. Entonces esa es un poco la fórmula por la cual he empezado esta, llamémosla, transformación o crítica necesaria, absolutamente necesaria. Pues en el caso de esta propuesta, ¿no?, de paradigma andino, que se basa sobre todo en la asimetría, Marco Navas, asimetría en todos los niveles, es decir, funcional, estructural, identitario, cultural, yo la considero una respuesta jurídica, y el libro lo termino esattamente così, a che Marquardt chiama autoestima relativamente baja, victimismo del latinoamericano escéptico, dice, típicamente subestima el papel del constitucionalismo en su país. Entonces, a ver quién puede recoger la pelota del paradigma andino. Yo haría una apuesta en los jueces, primeros en los jueces, o en el formante jurisprudencial, así podemos decir, y quizás después en el legislador. Esa es la idea. Entonces, con cuál fuerza imponerlo o quién puede efectivamente recoger la pelota. Esa es mi visión. Rápida, ¿ok? Sí. Bueno, da igual, lo sujeto yo. Sobre el resurgimiento de fuerzas desconstitucionalizantes y cómo se pueden estudiar esos fenómenos. Como ahora las dos estamos en un departamento de ciencia política, pero yo en Madrid también trabajaba con politólogos. Yo analizaría el discurso político, los programas de los partidos políticos, los conflictos y el litigio. Si hay litigio sobre esos temas, por ejemplo, frente a la Corte Constitucional Colombiana, que sé que hay varios casos, qué tipo de temas se van llevando y qué tipos de temas interesan al ciudadano. Segundo, sí, confieso, grabé un videodiccionario en 2012, creo, para la UNED. Era un videodiccionario para alumnos. Si están interesados pueden verlo. Pediré que lo eliminen en plan derecho al olvido y cosas así. Es muy tradicional, pero tiene fecha, con lo cual creo que me pueden perdonar. Escribimos el artículo juntas. Sí, ya, confesamos las dos entonces. Sobre digamos, las categorías en Europa, sí, devolution, federalismo, qué es Estado autonómico, etcétera. Claro, hay tensión, por eso yo decía, es un proceso y es muy difícil establecer líneas claras de distinción. Lo tenemos que hacer cuando estamos explicando a los alumnos qué diferencia hay entre el Estado regional y el Estado federal. En realidad podemos imaginar estos procesos como una línea y ver distintos niveles de descentralización, desde descentralización cero hasta la máxima descentralización posible, y a veces podemos ver que hay estados regionales que en realidad tienen más descentralización que estados formalmente federales. Entonces, por eso también decía antes, hasta qué punto nos fiamos de las autodefiniciones y hasta qué punto tenemos que ir a ver ahí el fondo de las cuestiones. Tema territorial y postconflicto es un tema muy interesante que creo que tenemos que trabajar y que vamos a trabajar. Y la distribución de tierras ahora en la implementación del acuerdo de paz, la creación del catastro. Sé que hay varios casos incluso ante la Corte Constitucional Colombiana que se refieren justamente a esos temas, y digamos, la conexión entre esos dos temas es fundamental y creo que ha sido bastante infravalorada hasta ahora. Y el otro punto era el punto de la corrupción. Sí, también los fenómenos de corrupción influyen mucho en los temas de descentralización. Voy a darles un ejemplo muy sencillo de lo que pasó en Italia, por ejemplo, durante la época del fenómeno que se llama Manos Limpias, que fue una gran investigación sobre escándalos de corrupción de partidos políticos en Italia. Allí, en los 90, es cuando se empezaron a pensar e implementar las primeras reformas de los sistemas electorales para establecer elección directa de los alcaldes, elección directa de algunos entes locales, para garantizar una conexión directa entre, digamos, el ciudadano y el político y evitar la participación de los partidos. Ahora estamos a lo mejor en una fase distinta, pero claro, el nivel de confianza que haya en los partidos influye en el tipo de descentralización que queremos y en el tipo de papel que queremos darles a los partidos políticos. Y la pregunta de Javier sobre acercar el poder al ciudadano es bueno.
digamos, en general, creo que todavía sigue en pie esta idea, sobre todo con la idea de la aplicación del principio de subsidiariedad, a partir, digamos, de categorías europeas, pero también categorías constitucionales nacionales, pero al mismo tiempo hay que compatibilizar este criterio de la subsidiariedad. Hay que diferenciar, entonces hay que establecer también otros principios. Uno tiene que ser el principio de diferenciación, porque no es igual un municipio que puede ser el municipio de una capital y un municipio de nuestros municipios de montaña con 100 almas. Y también adecuación, es decir, cuál es el ente que puede efectivamente proporcionar el servicio mejor, porque si acercar el servicio al ciudadano es al final darle un servicio peor, no tiene mucho sentido. Y con eso termino, son exactamente las 2:30. Bueno, pues muchas gracias.